Íntimas de Adela Zamudio. Cochabamba, 9 de agosto de 1907. Querida Gracia, 6 meses hace que te escribí una carta larguísima, contestando una pregunta tuya relativa a mi amiga Evangelina Paz. La escribí inocentemente, sin sospechar el alcance de tu pregunta ni la gravedad de las confidencias que respecto a ella te había hecho Pepe Soria. En esos mismos días, entre tanto te escribía, una tenebrosa y terrible maquinación se preparaba a mi alrededor, amenazando al ser más adorable que he conocido. Yo percibía sus síntomas en la vaga agitación de la atmósfera que me rodeaba. Lo sentía llegar como se siente el rumor de la tempestad que se aproxima, aunque no se sepa de qué lado viene. Varios meses han pasado y mis impresiones producidas por aquellos hechos se habían calmado ya. Pero un nuevo hecho, realizado esta mañana, hecho que es como el epílogo de esa historia, las ha resucitado, y sin saber quién te llevará mi carta, me decido a escribirte. No es ya solo un sentimiento de justicia, el deseo de hacerte conocer la verdad. Lo que me induce a hacerlo es algo más. Quiero, antes que mis recuerdos y emociones se desvanezcan con el tiempo, consignar con todos sus pormenores y colorido, hechos que en mi opinión suministran argumento para una verdadera novela. No pretendo que la sencilla relación que te hice en otra carta, y voy a continuar en esta, deba dársele tal nombre, pero creo que si alguna persona de las que conocemos, dotada de ingenio y suficientemente preparada, quisiera ensayarla, tendríamos un libro conmovedor cuyas páginas encerrarían severa y provechosa enseñanza para muchos y muchas. Se trata de un concepto monstruosamente falso de la virtud, que en circunstancias críticas induce a corazones honrados a cometer una acción igualmente monstruosa en sí y en sus consecuencias. Trataré de ordenar mis recuerdos para hacerte un relato claro y preciso de lo que pasó. Después de muchos meses de ausencia en La Paz, a donde le llevaron más que los suyos propios, los intereses del partido político a que ha sido arrastrado, Manuel Méndez, que de regreso ya en Oruro, se hallaba próximo a llegar, cuando Eva vino a la ciudad. La busqué cariñosa, imaginando que tendría mucho que contarme respecto a su acuerdo secreto con Méndez, acuerdo que había permanecido ignorado de todos, pero aunque nos vimos a solas varias veces, no pronunció su nombre. Después luego me chocó su reserva, y me abstuve a preguntarle lo que quería decirme. Seguí la corriente con sus conversaciones, sin darme por entendida de la extrañeza que me causaba su reserva, pero me quedé íntimamente herida. No había sido siempre para ella más que su amiga, una hermana, una madre. Sus penas me amargaron hasta en mis horas felices, y ahora que ella era dichosa, ¿quién tenía más que yo derecho a conocer los detalles de su dicha? Ni quién podía escucharlos con interés más sincero. En las repetidas ocasiones en que nos hallamos juntas, no me habló más que de modas y de las fiestas de carnaval que se aproximaba, frívolos temas, tan impropios de su carácter, que al escucharla me parecía que era otra y no ella la que estaba hablando. Jamás le agradó el baile. En su empeño actual por divertirse, me parecía que había algo de afectado y factancioso, como si con ello quisiera dirigirme un reproche. Había cambio en ella, evidentemente.
No podía yo acusarla de frialdad, porque me buscaba asidua y cariñosamente, pero descubría en su trato ese amaneramiento, esa falta de espontaneidad de la persona que nos oculta algo o tiene en nuestra presencia algo de qué acusarse. Su mirada no era ya aquella mirada limpia y serena que se fijaba en mí sin temor, dejándome ver su alma hasta el fondo. Huían de mí sus ojos, y cuando nos hallábamos a solas, me parecía ver en sus rostros cierto malestar de la conciencia del que empecé a participar, porque también me empeñaba vanamente en ocultarle mi resentimiento. Por cierto que estos estados de conciencia en ambas eran demasiado leves para ser apreciables a simple vista. Solo cuando se conoce mucho a una persona se perciben en su rostro esos movimientos sutiles de las fibras, efecto de pensamientos y de emociones recónditas. Llegó el carnaval y fuimos juntas al primer baile del club. Me ponía ya los guantes la segunda noche, cuando recibí un mensaje de parte de ella. Me advertía que no nos molestáramos ya en pasar por su casa, porque a su mamá le había dado un fuerte ataque de nervios. No nos volvimos a ver. Una mañana hallé en el templo a doña Teresa y la aguardé al salir. Tenía la cara cubierta a medias con el manto, como las señoras que llevan luto muy reciente. Me pareció que fingía no verme por evitar mi encuentro. Su aspecto me sorprendió. Se conocía que había llorado mucho durante la misa. Su semblante quebrantado revelaba malestar de cuerpo y de espíritu. Para que un carácter tan superficial se tomara el peso a un disgusto, era preciso que éste fuese muy grave. Sin duda, para darme una explicación de su malestar, cuyas señales llevaba en el rostro, me contó que Eva, al llegar a la finca, había sufrido una caída de a caballo que le había ocasionado una contusión que al pronto pareció una fractura, que estaba mejor, pero que tendría que permanecer allí hasta hallarse completamente bien. Me sorprendió que Eva hubiese regresado al campo sin despedirse, pero no quise preguntar más. Me disponía a escribirle, manifestándole mis inquietudes por el accidente sufrido, segura de que se había alejado de la ciudad cuando menos lo esperaba, a causa de algún desacuerdo con su madre, cuando recibí carta suya que doña Teresa me hizo entregar. De todo me hablaba menos de su caída. Su carta, por otra parte, era toda ella un enigma. Revelaba el más profundo desconsuelo, se quejaba en ella de la vida y solo quería morir. Había formado la resolución de soterrarse en su finca y no salir más de ella. Un hecho que me llamó la atención en mi encuentro con doña Teresa fue que cuando le ofrecí buscarla ese mismo día o al siguiente, se apresuró a advertirme que probablemente no la hallaría en casa. Me ofreció visitarme como si quisiera evitar que yo fuese a su casa. Una mañana acababa de levantarme de cama cuando llamaron a la puerta de la sala y al abrirla me encontré cara a cara con Evangelina. Hacía un mes que no nos veíamos. La introduje en mi costurero, donde acababa de ajustar una cuenta con mi lavandera, que lo es también de las Martínez. Tomamos asiento, y tras las primeras frases noté que aquella mujer fijaba sus ojos en el rostro de mi amiga con tenacidad, como si se empeñase en descubrir algo en él. Me apresuré a despedirla a fin de quedar a solas con Eva, pero llamaron nuevamente a la puerta de la sala. Era la madre de Victoria Flor, la blanda y almibarada doña Mercedes, que nos dijo a ambas mil finezas
y se informó con afectuoso interés de la salud de su amiga doña Teresa. Perdida la esperanza de que aquella señora nos dejase, Eva, tras un momento de conversación, se despidió ofreciéndome volver al otro día a la misma hora. Mi esposo entró a la sazón y después de saludar a la señora tomó asiento. ¡Qué arruinada está esta pobre Evangelina!, dijo la vieja. Parece que algo le hubiera pasado, y es bastante joven. Enseguida se puso a ajustarle los años, quitándole a su hija 3 y aumentándole 4 a Eva. Y no contenta con lo dicho, añadió: Y su ruina data de muy pocos días. La vi antes del carnaval y no estaba así. Hablaba en tono inocente y compasivo. A mi ver, no había tal cambio en mi amiga, pero imaginé distraídamente que debía defenderla de la maligna bruja, dando alguna excusa, y dije por decir algo: ha adelgazado desde su caída. Enrique repitió entonces mis palabras a media voz, pensando la frase: desde su caída. Y vi que cambiaba con la señora una rápida mirada de inteligencia, cuya intención no comprendí. Quedé inquieta y alterada. Empezaba a experimentar esa vaga desazón del presentimiento, semejante a la que produce un estado particular de la atmósfera al aproximarse una tempestad. En el almuerzo me alegré de que Evangelina hubiera llegado. Tenía ya compañera para ir a Cayacayani. Mortificada por mi reumatismo a las rodillas, quería por fin seguir los consejos del médico, probando aquellos baños. Doña Teresa no se negaría a dar a su hija el permiso, y ésta tendría, estaba segura, el mayor gusto en acompañarme. ¿Por qué no vas sola?, me dijo Enrique. Te acompañarían Juliana, que es tan racional, y el Pongo. La otra criada quedaría a cargo de los niños. Si así lo quieres, en casa de Concha. Yo puedo comer en el hotel. ¿Pero por qué no he de ir con ella?, pregunté a mi vez en el mismo tono suave que él había usado. No contestó de pronto. Luego entre dientes murmuró sin mirarme: vale más ir sola que mal acompañada. Me indigné, pero traté de dominarme. ¿Qué tienes que echar en cara, Evangelina?, dije. Cuando se demuestra antipatía por una persona, debe explicarse el por qué. Si a mí me disgusta tu intimidad con Pepe Soria, por ejemplo. Dale con Pepe Soria. ¿Cuándo dejarás de sacarlo a colación? Naturalmente, quiero comparar. Me disgusta tu intimidad con él, pero me fundo en algo. Tú mismo estás convencido de que nada bueno te sucede en su compañía. Yo aludía no a las intrigas y chismes de ese mentecato, sino a su costumbre de frecuentar hoteles y casinos sin un real en el bolsillo. Enrique se había puesto pálido de cólera. Prohíbeme, si te parece, volver a ver a Evangelina, continué. Pero hazlo dándome a conocer la razón. Obrar por puro capricho es ser un niño. Al punto conocí la inconveniencia de esta última palabra, pero ya había empezado y proseguí. ¿Cómo es que en las épocas en que Pepe se ausenta y desvanecen sus pretensiones contra ella? Porque soy un tonto, porque soy un muñeco, porque no tengo ideas propias, dijo furioso. Porque estás sugestionado por él, repuse, suavizando el tono. Hubo una pausa.
Si Pepe la odia, murmuró, está en su derecho. Él sabe por qué. Porque según dicen, estorbó su matrimonio con Concha. ¿Y te parece pequeño ese motivo? Es que eso es falso, dije. 100 veces te lo he probado y has tenido que confesarlo. Después de aquella advertencia que Eva hizo a Concha, ésta sin escrúpulo alguno mantuvo su compromiso con él durante más de 1 año. Si se casó después con Gabino, hablemos claro, fue simplemente por casarse. Pepe era pobre y amándole eternamente se exponía a quedarse a vestir santos. Él sostuvo que de todos modos la intención de Eva había sido hacerlo romper. Yo sostuve que era resguardar la dignidad de Concha y que yo hubiera obrado como ella. Me replicó que hubiera obrado perfectamente mal. Si oyes tú que una novia suya ridiculiza inicuamente y calumnia a tu amigo más querido, ¿cometerías una mala acción advirtiéndoselo a él? Iba a responderme, pero me levanté y entrando en mi cuartito de coser tomé asiento y cogí la costura agitada aún, tratando de serenarme. Era un milagro que Enrique hubiera aguantado tanto. Es violento, como sabes, pero esta vez más exaltada me había mostrado yo. Yo cosía y él se paseaba en el corredor. Le veía desde mi asiento. Después ocupó una silla y se puso a fumar pensativo. Trajeron el Heraldo y recorrió sus columnas distraídamente. Era visible que su pensamiento estaba lejos. Tranquila ya, me hallaba pensando en otras cosas cuando entró él. Se sentó pausadamente en el diván frente a mí y me dijo con cierta indiferencia, en la que se me antojó descubrir un ligero aire de desafío. ¿Podrías enseñarme las cartas de Evangelina que tienes guardadas? Me levanté sin decir palabra. Abrí el cajón de una cómoda, saqué el paquete, amarrado con cinta azul y se lo entregué con franco ademán, diciendo: Pues léelas, y si quieres mostrárselas a Pepe, a Victoria, a quien quieras. Nunca nos hemos ocupado de asuntos ajenos. Demasiadas cosas teníamos que decirnos más interesantes. Inclinado sobre las cartas extendidas en el diván, las examinó y leyó una por una con la mayor atención mientras yo cosía. Por fin eligió 2 o 3 y echándoselas al bolsillo me devolvió el paquete diciendo: Te las he de devolver mañana. Pasaron 2 días y Eva no regresó. Yo estaba ansiosa por verla. Mucho tenía que hablar con ella. Una sola pregunta de Concha me había revelado todo el misterio de su oculto desvío y disimulados reproches. ¿Es verdad que se ha deshecho el matrimonio de Eva con Manuel Méndez? Concha se lo había preguntado a Enrique y éste le había contestado que nunca hubo nada serio entre los dos, que Méndez no había querido ni quería a nadie más que a Victoria. La cosa no podía ser más clara. Méndez, recientemente llegado a Oruro, volvía a frecuentar la casa de Victoria. Las intrigas habían empezado y mi marido, bajo las influencias de Pepe Soria, estaba quizá inconscientemente metido en ellas. Concha repitió su visita. Conversábamos largamente acerca de diferentes asuntos. De repente me hizo una pregunta. ¿Por qué no aconsejas a doña Teresa que haga venir a su hija del campo? Ya está aquí. Me alegro, dijo. ¿Por qué? La critican. No es bueno que una niña esté sola allí tanto tiempo.
¿Y desde cuándo es malo eso?, dije con extrañeza. ¿Por qué es malo solo en ella? ¿No hacen lo mismo tantas otras que a veces se ven en el caso de administrar solas una finca? Es que hay ciertas apariencias. Concha no quiso decir más y se fue. Yo entendí que la criticaban porque tal vez recibía a Rafael en el campo, y esto se lo habían dicho a Méndez. Por primera vez en la vida, Concha mostraba algún interés por Eva, prima suya y criada a su lado como una hermana. Jamás abrigó en el fondo buena voluntad hacia ella. Oh corazón humano, tan lleno de dobleces y mezquindades. No le perdona hallarse casada con un hombre a quien ella desairó. Gabino, antes que a Concha, solicitó a Eva y ésta rechazó sus pretensiones con indignación. No recuerdo si antes o después de esta última visita de Concha hablé con Evangelina. Me confesó que había estado en los días pasados profundamente herida y recelosa por no haberle yo dicho una sola palabra de su asunto. Era tan cruel lo que pasaba, que traicionada por todos se había creído abandonada hasta por mí. Manuel Méndez desde su arribo a Oruro no le había dado noticias suyas. Ella picada había venido a la ciudad en los días del carnaval, dispuesta a pagarle en la misma moneda. Disfrazada como de costumbre, asistió con nosotros al baile del club la noche del sábado, creyendo hallarle allí. Su madre, con ese egoísmo irritante que usa con ella, pretendió que el martes se marchara al campo a asistir a la madre de don Onofre, el administrador que había caído con pulmonía. Ella se negó resueltamente, pero más tarde, al saber que Méndez, recién llegado, se había retirado a mi finca huyendo de las fiestas, se apresuró gustosa a obedecer. La enfermedad de la señora aquella era pura patraña, no pasaba de un simple resfriado. Eva comprendía que al saber la llegada de Méndez, la intención de su madre fue alejarla de las fiestas donde podía volverle a ver. Méndez tiene fama de ateo y doña Teresa desde hace poco se ha convertido en beata fervororísima. ¿Qué significaba el silencio de aquel hombre? Eva estaba secretamente desesperada y le prometí indagar la causa de tan extraño proceder por medio de Enrique. En el primer momento oportuno interrogué a mi esposo. No me hables de eso, me dijo con cierto acento de conmiseración, pero con firmeza. Tu amiga no debe esperar ya nada de Méndez. ¿Pero qué hay? Pregúntaselo a él cuando le veas. ¿Es cierto que se ha conciliado nuevamente con Victoria?, pregunté con angustia. Es un hecho. No me preguntes más. Ya puedes calcular cómo quedé. Por otra parte, mi esposo parecía resentido conmigo y se encerraba en una reserva impropia de su carácter. Nada más pude averiguar. Eva no esperó en su casa el resultado. Se presentó en la mía a la mañana siguiente. Apenas tuve fuerzas para salir a recibirla. Desde la primera mirada adivinó en mi aspecto las malas noticias con que la guardaba. Desfallecida, se dejó caer en un asiento. No me digas nada, exclamó. No quiero oír. Se cubrió un momento el rostro y luego volvió a hablar. Antonia, por Dios, no me mates, no quiero saber. Quiero cerrar los ojos y que me engañes. Dime que me ama. He sufrido mucho. Déjame ser feliz. Hablaba con exaltación, llorando a sollozos. ¿Crees que el ciego de nacimiento que ha visto un día la luz se resigne a perderla?
agregó entre lágrimas. Incliné la cabeza y esperé un rato. ¡Ay, cuánto me dolía! Pero la amiga verdadera debe hacer en ciertos casos las veces del cirujano, cortar de raíz para curar la herida. Ese hombre es un miserable, es un muñeco, murmuré. Ella alzó la cabeza con angustia. ¿Has hablado con Enrique? ¿Qué dice? Les referí las respuestas de mi marido, dándole enseguida a conocer mi parecer de que nada debía esperar. No podría describirte su actitud. Se doblegó como una figura en la que, rotos los resortes interiores, se hubiera aniquilado todo movimiento, quedando viva pero imposibilitada. Al verla en ese estado me nublé. Le hablé con toda mi alma, con toda la energía de que fui capaz. «Yérguete», le dije, «sobre esa gente mezquina y despréciala. Ese hombre no merece tus lágrimas. Ya te lo dije otra vez. Olvídale. Eres tan joven y aún sospechas tu porvenir, ese porvenir que casi siempre se halla muy lejos de la primera ilusión. ¿Sabe aún a dónde le llegará la felicidad? Te hablo con experiencia propia, Evangelina», dije. Ella no me escuchaba. Se levantó para despedirse. «No volverá a alumbrarme la luz del día en la calle», dijo. La obligué a pasarse por el rostro un poco de polvo que disimulara las huellas del llanto. Hecho esto, se fue. ¿Qué sucedió después? Me confundo al recordarlo. Fui a ver a Concha un día y al entrar en su sala sin ser anunciada, sorprendí un constábulo singular. Ella, las Martínez, Victoria y su madre, formando círculo estrecho, trataban a media voz de algún asunto que las absorbía, opinando con tal admiración que ninguna percibió mis pasos. Fue notable la conmoción de todas las fisonomías al verme aparecer. Desconcertada como ellas, me obstiné en no pronunciar palabra, mientras Concha, algo repuesta de su sorpresa, me daba conversación. Para nada bueno se habían congregado allí tantas aves de mal agüero. A la que más temía era doña Mercedes, la de las palabras dulces y las acciones amargas, como la llamó un amigo. El de las que al tratarse de crónica escandalosa se vuelve hacia la persona que tiene a su derecha y dice: «La caridad nos obliga a no creerlo». Y luego, volviéndose hacia la que está a su izquierda, murmura por lo bajo: «Yo lo sé de buena tinta». Formé la resolución de aguardar a que todos se fueran y enseguida obligar a Concha a declarar de qué se trataba cuando entré. Entre el confuso tumulto de frases que resonaban en la sala, había yo percibido al entrar clara y distintamente estas palabras: «Doña Teresa tiene la culpa». Creí que se comentaba la ruptura de Eva con Méndez. Inocente de mí. Cuando se fueron, Concha interpelaba enérgicamente. Se limitó a decirme que se hablaba muy mal de Evangelina. «Yo no sé nada», suspiró. «Tu esposo es quien me ha contado algo. Él se halla mejor enterado, pregúntaselo a él». Cuando interrogué a mi esposo, éste me contestó con igual reserva: «Se trata de algo tan grave», dijo, «que nunca tendría valor de decírtelo. Solo te ruego que te apartes de esa amistad». «¿Pero qué es? ¿Qué puede ser?», insistí llena de ansiedad. «Lo último que se puede decir de una mujer».
Sentí al oírlo horrorosa angustia, y desde aquel momento se apoderó de mí un desasosiego que me apartaba de mis ocupaciones ordinarias, quitándome el gusto para todo. 3 días hacía que no veía a Eva y empecé a desear que no viniese. Temía verla como si tuviera que acusarme de un crimen contra ella. En mi ansiedad busqué las cartas suyas que Enrique había separado y estaban ya en mi poder. Quería ver si se hallaba en ellas la clave del enigma. Una de estas cartas coleccionadas era la que me escribió después del carnaval, llena de desolación y de amargura. Un día, era el santo de mi hijita muerta hace 1 año. Desde el momento de despertar tuve malas impresiones. La cocinera al volver del mercado nos refirió a mí y a las criadas los pormenores de un hecho publicado aquellos días en la crónica de los diarios. Una criatura recién nacida, expuesta una noche a la puerta de una señora muy rica y muy conocida, fue a dar a la policía. La señora no quiso adoptarla. La mujer de uno de los comisarios se encargó de ella mediante una mensualidad. Pero como tenía niño pequeño, la criatura padecía hambre y la policía tuvo que recogerla nuevamente, enviándola al hospital, donde estaba moribunda, si no había muerto ya. Por olvidarme de aquel hecho tan lastimoso y calmar mi malestar nervioso producido por el recuerdo de mi hijita, me encaminé más tarde a casa de Concha, resuelta a saber de sus labios cuáles eran las murmuraciones del vulgo contra Evangelina, a las que Enrique daba tanta importancia. Mi corazón se oprime de angustia ahora mismo al referirte lo que pasó. Engañé a Concha, dándole a comprender que sabía ya todo lo que me iba a decir, y se atrevió a hablar. Evarista, una criada casi tonta de doña Teresa, un día que fue a lavar su ropa, había contado en Calacala, en la acequia de las lavanderas. Concha hablaba penosamente y por fuerza. Doña Teresa había tenido oculta en su casa durante 3 días una criatura recién nacida, enviándola después no sabía ella a dónde. Al oírlo mi corazón quiso saltar del pecho. Sus latidos eran tan violentos que me ahogaban. Creo que me puse pálida como una muerta. ¿Y eso qué quiere decir?, pregunté con calma aparente, devorando a Concha con una mirada fiera. Que se habla mal de Evangelina, murmuró confundida y pesarosa. Y tú lo repites, exclamé fuera de mí. ¡Oh, qué infames! ¡Qué infames son esas gentes! Ya sé de dónde viene esto. Lágrimas abrasadoras quemaban mis ojos. Afortunadamente está tan encima de ellos. La baba de esos reptiles no llegará a ensuciarla. No pude continuar. La voz se me anudaba en la garganta y dejé escapar el llanto de indignación que me ahogaba. Tu esposo me lo dijo, murmuró Concha. Si lo repito, es porque tú me obligas a ello. ¿Y quién se lo dijo a él? No lo sé. Solo sé que también las Martínez lo saben y que están muy afligidas, así como Victoria y su madre. Hipócritas, murmuré sin poder contenerme. Pero yo esclareceré la verdad, añadí. Hablaré con doña Teresa, sabrá las revelaciones que han atribuido a su criada y quitaremos la careta a muchos. Enseguida traté de serenarme. Concha estaba verdaderamente impresionada. Me contó algunos detalles. Las Martínez lo sabían por su lavandera.
Quedé aterrada. La sequía de las lavanderas en Calacala, tú lo sabes, es el sumidero, la alcantarilla donde van a parar todas las miserias materiales y morales de nuestra sociedad. Allí mujeres groseras, de mala conducta casi siempre, bestias humanas que odian por envidia y por rivalidad a la clase decente, al mismo tiempo que golpean sin cuidado y exponen a la luz del sol las ropas sucias de las familias, estropean descaradamente su honra, sacando a lucir las más secretas intimidades de su vida privada. Nada se ignora allí. Lo que en sociedad es callado, aunque sea bien sabido, es allí comentado en voz alta. Lo que ha sido un secreto para el amigo más prudente, para el pariente más próximo, eso ha pasado en un rincón del hogar en presencia de la sirvienta tonta o del pongo rudo, testigos mudos de los que no se hizo caso, como no se hace caso de un mueble. Pero esa tonta, casi siempre oprimida y a veces maltratada por sus amos, obtiene un día permiso para ir a lavar sus ropas, y en ese solo día de huelga cuenta sin temor y sin vacilaciones lo que ha callado durante largo tiempo, cuenta lo que ha presenciado, y peor aún, lo que solo ha sospechado, lo que su torpe y grosera imaginación ha forjado, o lo que ha comprendido mal. Esa es su venganza. En esas bocas inmundas estaba el nombre de Evangelina. Ese era el tribunal infame que ponía su honor en tela de juicio. Volví a casa trastornada y hablé con Enrique. Sabía el hecho por Pepe Soria, primo y amigo íntimo de las Martínez. Aunque no me lo decía claramente, comprendí que estaba convencido de que era verdad. «Esta es la obra de ese miserable», exclamé loca de dolor. «La reconozco. Él ha lanzado la calumnia y su digno camarada, Martín Cos, la ha acreditado con sus teorías. En esta semana te he visto más de 3 veces con ellos. ¿Por eso crees? Cos la odia, como odia a toda mujer honrada, pero a ella más que a ninguna, por ser pariente de su esposa, de esa mártir. Pero Dios mío, ¿de qué le sirve a una mujer su virtud? ¿De qué le sirve consagrar su vida toda entera a la conservación de su buen nombre, evitando las más insignificantes apariencias, si su camino está lleno de reptiles que la acechan desde la sombra, y hay quien ayude a esos reptiles a mancharla con su baba venenosa? No espanta, no desespera que baste a veces una palabra lanzada al vuelo por un mal entretenido, de esos que odian la honradez y la pureza porque están enfangados, que baste un gesto significativo al verla pasar para matar la honra de la más inocente y perderla en la opinión del vulgo para siempre. Por no verse tentado a responder a mis violentas exclamaciones, Enrique había salido de la pieza con una prudencia desusada en él. Juliana, que estaba presente y me escuchaba, al ver mi agitación me trajo un vaso de agua. «Usted es muy buena, señorita», me dijo. «Se aflige usted por esa niña como si fuera su hija». «¿Tú has oído algo?», pregunté mirándola. Yo había tomado asiento, se acurrucó a mis pies. «Es cierto, señorita», dijo. «También yo me arrebaté al principio, pero después me han contado. Es cierto. ¿Qué vamos a hacer?» «¿Qué es cierto?» «Que doña Teresa ha escondido en su casa una criatura. Haga usted de cuenta que yo la he visto. Y después dicen que esa es la que está en el hospital». Enrique volvió a poco y me habló a solas. «Sé razonable», me dijo.
No eches la culpa a mis amigos. También a mí me ha costado trabajo dudar de ella y convencerme. Pero, es decir, ¿qué crees posible? Enrique, ¿acaso no la conoces? Hija mía, todo es posible en la vida. Estas mujeres románticas son las que más pronto caen. Esta última observación no era suya. Detrás de aquel juicio escéptico y naturalista se ocultaba Martín Cos. ¿Y Méndez lo sabe? Pregunté con voz apagada. Yo mismo se lo he contado a su llegada, respondió mi esposo. Así son los hombres. El que había calificado como envidiosa perversidad el hecho de decirle a una prima hermana: tu novio te ridiculiza y cuenta horrores de ti. No ha vacilado en matar el porvenir de una mujer, apoyado en la sola afirmación de un enemigo suyo, y ha creído cumplir con esto un deber. Quedé anonadada. Empezó para mí una lucha terrible y sin tregua. Eva seguía buscándome. El ansia que le dijera algo de Méndez la traía a mi casa. ¿Cómo había de perder completamente la esperanza? Cuando estaba a su lado, su aspecto abatido pero sereno devolvía la calma a mi espíritu. Pero apenas nos separábamos me invadía el desasosiego. No tenía paz para nada, ni cosía ni atendía a mis hijos. Nunca estuvo mi casa más desordenada. Huía de Enrique por temor de que completara sus revelaciones y pasaba el día sola en mi cuarto. Mil reflexiones y conjeturas involuntarias se agolpaban a mi pensamiento. Apenas me quedaba así, entregaba a mí misma. ¿Qué circunstancias había dado origen a aquella calumnia? ¿Por qué doña Teresa, en lugar de traerse a la criatura a su casa, en lugar de exponerla ante una puerta, ocasionando el escándalo que resultó, no la dejó en el campo? Pero, ¿qué criatura era esa? ¿Quién era el autor? ¿Rafael? Recordaba la enigmática carta de Eva después de su repentina marcha al campo. Pero, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Apenas me daba cuenta de que en mi pensamiento había hallado cabida una duda instantánea. Me horrorizaba de mí misma y, humillada por el remordimiento, hubiera querido dar mi propia vida para acreditar su inocencia. Solo entonces he comprendido cuán criminal es y cuán digna de 1000 muertes la mujer que mancha su honra humillando al esposo que la ama, y cuán abominables son los que, calumniando a una mujer inocente, dan origen y pábulo a las dudas de su esposo. Solo entonces he comprendido el infierno de dudar del ser a quien se idolatra y en cuya virtud se cree como se cree en Dios. En las noches, sin poder dormir, recordaba involuntariamente 1000 detalles, diciéndome que podían contarse como otros tantos indicios en caso de dudar de ella. Su falta de valor para interrogarme en los primeros días acerca de Manuel recién llegado, muy explicable en una mujer enamorada que empieza a desconfiar. ¿No podía también interpretarse como espanto y desconcierto de una conciencia turbada? Su inusitado afán por divertirse en carnaval, su inesperado regreso al campo, aquel ataque de nervios que cometió a la mamá tan oportunamente en momentos de ir al baile. Estos mismos detalles, juzgados con serenidad, probaban lo absurdo de toda sospecha contra ella, pero probaban al mismo tiempo que en todo ello había un misterio. ¿Qué misterio era ese? ¿Cuántas veces me sorprendía a mí misma perdida en un laberinto de conjeturas? Volvía de él como de una pesadilla. A veces esos pensamientos me asaltaban en su presencia.
Mi ternura por aquella niña angelical, mi admiración por su carácter y talentos superiores, me tentaron más de una vez a vengarla de mis propios odiosos pensamientos, diciéndoselo todo. Era lo mismo que atravesarla con un puñal y dejarla muerta a mis pies. Un día se atrevió a preguntarme si nada más sabía de Manuel y si no le había visto. Fácil te será comprender el efecto que me produjo esta pregunta. Una circunstancia me atormentaba interiormente. Mi esposo había sido su delator. Un día se lo eché en cara y me contestó como yo en otra ocasión. ¿No hubieras hecho lo mismo tratándose de una amiga? Revelar una calumnia no es lo mismo que hacer una advertencia legítima y oportuna. Contesté, él calló. Aquella lucha interior de 2 semanas terminó al fin. Era un domingo, lo recuerdo bien. Salí a la sala a recibir a Evangelina y nos sentamos. Acababa de leer en la crónica de uno de los diarios que la criatura aquella, entregada al hospital, había fallecido de contusión. Dominada por esa impresión, fui capaz de castigarme a mí misma con un rasgo de energía. Lo hice no por someterla a una prueba, todo lo contrario. ¿Qué me impedía hablarle de lo que nada tenía que ver con ella? Le hablé de aquella criaturita y de su lastimoso fin. No fue aprehensión ni suspicacia en mí. No acabó de oírme. Una violenta oleada de vergüenza se agolpó a sus mejillas y apartó el rostro con horror. Después palideció a tal punto que hasta sus labios se pusieron blancos. No tardó en despedirse. Poco después llegó Enrique del Campo. Lo aguardé, como siempre, en el corredor, pero mi acogida debió ser muy fría, como la de persona que no presta atención a lo que hace, porque tiene lejos el pensamiento. Pertenecía entonces al directorio liberal. Le habían detenido noche antes en Quillacollo, obligándolo a asistir a una reunión que duró hasta muy tarde. Sabido es que esas reuniones políticas se sostienen a fuerza de cerveza. Venía indispuesto y cansado. Almorzó poco y se echó a dormir después del almuerzo. Yo vagaba preocupada por los corredores, cuando Rafael, que acababa de llegar con Enrique, se detuvo a mi lado, encendió un cigarrillo y me dijo sin preámbulos: ¿Es cierto lo que se dice de Evangelina? Creo que el asesino, en el momento de ser descubierto, sentiría la conmoción y el aturdimiento que sentí en aquel instante. Nada sé, respondí con voz desfallecida por la emoción. ¿Te han dicho algo? Ahora en el camino, Enrique me ha preguntado si no sabía algo de eso. ¿De eso? ¿Qué es eso? Que Evangelina ha tenido un hijo del cruceño, respondió con franqueza brutal. Sentí que me acometía un desvanecimiento y empecé a decir temblorosa: ¿Y crees tú? ¿Yo? Exclamó con los ojos centelleantes, interrumpiéndome. Es una mentira, una calumnia atroz. Y apretaba los dientes de coraje. No lo he creído ni un instante. No lo creería aunque lo viese. ¿Acaso no la conozco? Oh, corazón sencillo, exclamé enternecida, tendiéndole la mano. ¿Cuánto vales comparado con esos sabios? Ellos con sus inicuas teorías serán un día juguete de perdidas y de muñecas. Dichoso tú crees y sabes diferenciar el ángel de la bestia. Habrás faltado, de hecho, pero no estás podrido del alma.
Cuando ames a una mujer y decidas hacerla tu esposa, nada te impedirá confiar en ella y ser feliz. Mis ojos rebosaban lágrimas. Él inclinó la cabeza conmovido. No hablamos más. Después de esto llegué apenas a mi dormitorio y me dejé caer en mi sillón delante de la ventana medio entornada. Estaba sin aliento. El haberme levantado aquel día más temprano que de costumbre había aumentado mi reumatismo y me sentía además aniquilada por las emociones. Me arropé las rodillas con una frazada y me acomodé en el sillón. Cerré los ojos procurando reposar. No sé cuánto tiempo estuve así. De repente llamaron suavemente a la puerta de la sala. Sin fuerzas para levantarme y no atreviéndome a llamar en voz alta a la criada por temor de despertar a Enrique, permanecí unos instantes mirando hacia dicha puerta desde mi asiento, porque la que conduce a mi dormitorio estaba abierta. La persona que acababa de llamar, cansada de esperar, empujó. Era Evangelina. Le hice seña de que avanzara hasta donde yo estaba, advirtiéndole igualmente por señas que lo hiciera en silencio, porque mi esposo dormía. Avanzó y tomó asiento junto a mí. Venía agitada. La expresión de su rostro me sorprendió. Una extraña animación coloreaba sus mejillas. Su ademán era firme y resuelto. Algún supremo sentimiento la dominaba, sobreponiéndose a sus tristezas de amor. Arrojó sobre el diván el devocionario que traía en la mano y dijo a media voz con vehemencia: Vengo de haber tenido una terrible con el canónigo. Comprendiendo que era algo grave lo que iba a decir, miré con inquietud hacia la cama en que Enrique descansaba. Ella miró también, pero mi esposo dormía profundamente y se tranquilizó. Antonia, continuó siempre a media voz. Un secreto terrible se escondía en mi pecho en estos últimos días. Me mataba y no tenía valor para revelártelo. Yo, aturdida, miré otra vez con inquietud al dormido. Venciendo mi desfallecimiento moral y la pesadez de mis miembros, me incorporé para proponerle salir a la sala, pero no me dio tiempo para nada. Esta mañana, prosiguió, apenas supe por ti la muerte de esa criatura, me encaminé a la catedral. No hallé al canónigo, pero lo cité para más tarde en el confesionario y ha tenido que escucharme. Le he dicho las verdades. Esa criatura que nació robusta ha sido cobardemente sacrificada. Ha muerto de hambre, de consución. Tal vez no ignoras su origen, pero ignoras que es mi madre quien la ha asesinado y es el canónigo quien ha autorizado ese asesinato. Así se lo he dicho. Estaba fuera de mí. Creí que mi amiga perdía el juicio y que iba a revelarlo todo. No se cuidaba ya de hablar en voz baja. Le hice otra vez una seña para que hablara más bajo. Le he preguntado, continuó, si esa es la moral católica, cubrir una falta con un crimen. Él dice que aconsejó llevarla al campo, pero que no autorizó los pasos posteriores que en su aturdimiento han dado mi madre y el individuo. Al canónigo le duele el desenlace, no porque es inicuo, sino porque se ha hecho público. Hubo una pausa, que aproveché para indicarle por señas que Enrique podía despertar, pero no hizo caso. ¿Te acuerdas?, dijo, de aquel ataque nervioso que sufrió una noche de carnaval. Fue que esa noche llegó a saberlo. Ella,
tan perspicaz y maliciosa no lo había sospechado hasta aquel momento. Fíjate en el papel que ha representado la inocente entre su hermana de confesión y su abogado. «¿Pero por qué fuiste al campo?», pregunté confundida, sin saber lo que preguntaba. «Porque la casa en que vive la viuda es estrecha y está llena de inquilinos», contestó. «Y mi mamá creyó tener tiempo de llevarla a la suya donde podía asistirla sin testigos. Por eso buscó pretextos para obligarme a ir al campo. No meditó que una vez yo allí no podía ella enviar al niño, porque yo visito los ranchos diariamente. Los colonos no me ocultan nada y no hubiera tardado en saberlo. Así se enredan y desatinan las que cometen un crimen. Porque, ¿qué crimen mayor que este, Antonia? Dice el canónigo que ante todo se debe evitar el escándalo. El escándalo es que haya criaturas expuestas a la caridad pública. ¿Y todo por qué? Por conservar la reputación de una mujer de 40 años y la de un petimetre que vale tanto como cualquier artesano, y suponiendo que se tratara de una princesa. La que ha pecado no tiene más por venir que la expiación. ¿Pero qué expiación? La de cumplir secretamente en un rincón del hogar el sagrado deber de madre. Crujió el catre. El dormido cambió de posición. Yo me asusté. Ella no lo reparó. Hablaba con valor. Sus mejillas se habían encendido y sus ojos brillaban. Descorrido a mis ojos el velo que los ofuscaba, sentí que un peso enorme se levantaba de mi alma. Y súbitamente animada empecé a preguntar. ¿Es decir que el autor es...? ¿No lo sabías? El doctorcito Claros. A eso conducían la promesa de ponerse el hábito del Carmen y otras farsas que han inventado en estos últimos días. Sacrílegas. El manto de la Virgen cubriendo la deshonra. Crujió el catre otra vez. Y Enrique, sofocado fuera de sí, se puso de un salto delante de nosotras. «Evangelina», exclamó tendiéndole ambas manos. «Perdón, he dudado de la mujer más pura y más honrada de cuantas existen. Perdóneme, las apariencias me engañaron». Ella le miró sorprendida sin comprender. Después se paró de súbito. Se arrugó su entrecejo y se quedó mirando al vacío con fiera extrañeza. Fue horrible aquel momento de estupor. A través de su carne vi circular por sus venas el veneno que acababa de invadirla. Sintió la picadura del reptil y se dejó caer en un asiento sujetando su frente con la mano. Yo la había visto en el momento en que murió su padre. ¡Qué diferencia! La guadaña corta, la ponzoña corroe y destruye. Por fin alzó la cabeza. «Solo una cosa quiero saber», dijo. «Si es que me han calumniado, ¿se lo han dicho a Manuel Méndez?» «Sí», dijo Enrique. «¿Y lo ha creído?» No, me apresuré a decir. Era una infame suposición, una vil equivocación de un instante. Por la expresión de la fisonomía de Enrique, comprendió que yo trataba de engañarla. «No importa», dijo éste. «Todo se arreglará. Yo me encargo de ello». Ella se irguió, como esas campanillas que en los campos a ciertas horas tiemblan, se animan y abrillantan, transparentando el rayo que las hiere. Así en el fuego de su mirada, en el colorido fugitivo de su tez, brilló un instante el orgullo supremo de su inocencia.
si han dudado un instante de mí, dijo, nada quiero, nada espero. Estaba encendida, agitada, divina. No derramó una lágrima. Después se prendió el manto, cogió su libro de devociones y nos miró. Como esas mismas flores leves, diáfanas, que no resisten, que se contraen, se arrugan y desfallecen al más ligero contacto. Su rostro delicado se había puesto en pocos segundos enjuto, pálido y desfigurado. Nos tendió la mano diciéndonos a ambos: lo único que les pido es que no lo sepa mi mamá. Esto la mataría. Enrique la acompañó solícito hasta la puerta de calle. Volvió profundamente conmovido. Mi estupefacción y anonadamiento lo conmovieron aún más y me prometió tomar aquel asunto a su cargo. Antes de una semana, Méndez pediría la mano de mi amiga. Aquella tarde a las 5 recibí una tarjeta de doña Teresa. Me pedía encarecidamente que fuera a verla. Por la criada que trajo la tarjeta supe que Eva no había vuelto a su casa. La habían buscado en casa de algunas de sus amigas y por fin la hallaron en el templo, de donde no quería salir. Eran las 6 cuando entré a la sala de doña Teresa. Estaba sola, reclinada en un sofá con la frente vendada, abrumada por una neuralgia atroz. Había encarecido en pocos días. Volvió hacia mí su rostro demacrado, sin tratar de ocultarme su abatimiento. Tendiéndome la mano, me hizo sentar a su lado y me dijo enseguida: ¿qué le pasa a mi hija? Antonia, usted es su amiga. Por Dios, sáqueme de la ignorancia en que estoy. ¿Es verdad que su matrimonio con Méndez estaba hecho y que hoy se ha roto? ¿Es verdad que lo amaba? Qué triste es para una madre ver que su hija sufre y no poder adivinar la causa. Con todas las injusticias que he soportado desde la muerte de mi marido de parte de su familia, nunca en mi vida me creí completamente desgraciada. Hoy creo que mis penas no se igualan a las de nadie. Me suplicó que le enviara a Enrique. Quería orientarse hablando con el amigo más íntimo de Méndez. Tanto Enrique como yo hablamos varias veces con Méndez. Debo hacerle justicia. Sufría horriblemente, pero ¿qué se podía esperar de aquel carácter irresoluto? Un hombre de 35 años, orgulloso y escéptico, imbuido en las ideas de Martín Cos. No procede en un momento dado según la lógica natural y sencilla de cualquier otro. No había dado crédito a la calumnia. Estaba seguro de la inocencia de Eva como yo misma. Pero me confesó que después de aquellos días desagradables, turbado por aquellas hablillas, se sentía tan disgustado, tan indeciso, que estaba más que nunca lejos de tomar resolución alguna, y mucho menos pedir la mano de mi amiga, como mi esposo pretendía. Concha fue a verme un día y me negué a recibirla. Yo estaba cada día más indignada contra ella y contra todos. ¿Era natural que las cosas hubieran pasado completamente desapercibidas en casa de Rosaura, dejándola libre de toda sospecha? ¿Era verosímil que hallándose tan cerca la culpable, la imputación fuese a buscar a la inocente? Ni equivocación ni duda, siquiera instantánea, eran posibles, sin la malicia de los enemigos de Eva. Estoy segura de que siendo doña Mercedes, por ejemplo, quien cometía la imprudencia de ocultar en su casa un recién nacido, el hecho divulgado hubiera dejado a todos perplejos sin que nadie se atreviera a pronunciar el nombre de Victoria. Pero Eva tenía enemigos que no vacilaron en mancillar el suyo.
Para perder a una persona no es necesario definir una imputación ni afirmarla. Basta a veces una ambigüedad, una reticencia. Una vez lanzada el monstruo de 1000 cabezas, se encarga de repetirla, nada más que repetirla, hasta dejar hecha jirones la honra de la víctima. Oh, poder aterrador de la calumnia. Ellos no hicieron más que comentar la revelación de la tonta, poner las caras de asombro y preguntar enseguida por qué Evangelina se retiró al campo en aquellos mismos días. Nadie lo creía. No hicieron más que repetirlo. Y eso bastó. La supuesta equivocación no podía sostenerse sino por algunos días, mejor dicho, por algunas horas. Eran las suficientes para perder a Evangelina. La rival de Victoria quedaba anulada para siempre. Méndez no pensaría más en ella. No puedo asegurarte si ellas prepararon deliberadamente este resultado o si fue solo ciega antipatía la que guió la torpe intriga. De lo que sí estoy segura es que la parte en que ella tomaron Soria y Martín Cos, sus dos enemigos. ¿Cuán poco necesitan ciertos hombres para irritarse contra una mujer hasta la ferocidad? Un día se comentaba en un círculo íntimo una cita de Cos en un discurso político. Un artesano de pie es más grande que un cortesano de rodillas. Eva cometió entonces la imprudencia de parodiarla. Una esposa honrada de rodillas es más grande que un marido ebrio de 4 pies. Lo dijo en presencia de 2 personas, solamente personas de confianza, enteradas mejor que ella y más que ella indignadas de las odiosas escenas del hogar de Cos, divulgadas y entonces hasta más no poder, íntimas suyas y enemigas de él. No obstante, la traicionaron y se lo contaron a aquel hombre temible. El nombre del cruceño, que ponía un sello de burla abominable a la calumnia, fue indudablemente la venganza de ese demonio. 2 días después de mi visita a doña Teresa, Enrique recibió una carta de esta señora, a quien no había visto aún. Le pedía que fuese a verla. Siempre prudente y ligera, se expresaba en ella de un modo inconveniente contra Méndez, de quien siempre desconfió. Mi esposo escribió enseguida la contestación y la leí. Contenía muchos de los juicios y reflexiones que ambos habíamos hecho en los últimos días, y estaba escrita en el lenguaje vehemente que es propio. He hablado con Méndez, le decía, y no quiero engañar a usted. Nada debemos esperar. Hay una mancha que cunde fácilmente y que una vez que ha penetrado en el objeto sobre el cual cayó, no se borra jamás. Es la calumnia. Comprendo el doloroso efecto que le producirán mis palabras y me duele hasta el fondo del alma. Pero ya que se hace preciso que conozca usted la situación, es preciso también que medite en que no debe culpar a Méndez ni a nadie. Usted, señora, es quien ha ocasionado las hablillas que han perdido a Evangelina. Las sombras de que rodeó la falta de una amiga han oscurecido la honra de su propia hija. La tempestad, alejada de la casa de aquella, estalló sobre la suya propia. La verdad se ha esclarecido bien pronto, pero ni Eva puede aceptar ya a quien dudó de ella un día, ni él pensará más en la que fue un instante manchada por la calumnia. Eva puede decirle a usted, tú me matas. ¿Cuándo comprenderán las gentes virtuosas que prohijar a una culpable y ayudarle a representar la comedia de la inocencia es envolver a todas las jóvenes en la misma sospecha? Si no hubiesen pecadoras que adoptan con tanta perfección el aspecto de inocentes y pasan por tales, los hombres no desconfiaríamos de todas.
Acabé de leerla y se la devolví. Tú fuiste su delator ante Méndez, dije. Tu ligereza la hirió de muerte y hoy te complaces en devolver el puñal en la herida y ahondarla. No te creí tan cruel. Quedó desconcertado y luego mustio. Pasado un momento vi que rasgaba la carta en 1000 pedazos. ¿Qué más te diré de Eva? La busqué diariamente hasta que se marchó con su madre al campo. Hay en el dolor real un hecho que espanta. En la novela escrita, las pruebas más prolongadas, los martirios más eternos acaban con esta palabra: fin. En la novela de la vida, el fin no se halla sino en la muerte, pero mientras ésta llegue, qué abismos de dolor inacabable en el descenso que lleva a la tumba. La historia ha concluido, la vida ha terminado, el porvenir no existe, pero la persona sigue sobreviviéndose a sí misma como un espectro en el que solo subsiste la conciencia de lo que fue. ¿Comprendes lo que Evangelina ve delante de sí? 50 años de agonía sumida en la aridez y en el vacío. Si solo se tratara de su amor podría olvidar, pero se trata de su onza. Hace 6 meses que Eva se fue y una sola vez me ha escrito. Nada sé de ella. Tras largas vacilaciones, esta mañana en el templo del hospicio, con gran acompañamiento de amigos y parientes, Manuel Méndez se ha unido a Victoria Flor con lazo indisoluble. Antonia.